Hola, feliz de estar aquí de nuevo con ustedes. Tengo estas botas para tejer. Están muy sencillas, muy bonitas. Espero que se anime y las empezamos. Gracias. Para tejer estas botas usé este hilo. Es de la línea Nani. Abajo en la descripción del video, ahí está el enlace de la tienda en línea. Como siempre, los invito a que vean ahí la variedad de colores que tengo si gustan. Lo tengo en color vino, en blanco y en amarillo nada más, estos tres colores. Usted puede tejerlo con el brisa, nevado. Hay muchos hilos con los que usted lo puede tejer. Y estoy usando estos dos ganchos. El primero es para hacer toda la parte de abajo, la suela y lo que se va formando para todo el tejido del medio punto, con el 2.25 milímetros para que quede más cerradito. Y ya la parte de arriba, que es el tubo de la bota, es el 3.25 milímetros. Para hacer los zapatos voy a usar esta suela. Esta es la parte de abajo, la parte de arriba, y le voy a tejer la misma forma que tiene de la suela para que vaya cubierto esto. Aquí la tengo a la medida. La tejí con medio punto, dándole la misma forma que tiene. Voy a tejerla igual a esta para tener las dos. Voy a tejer 8 cadenas para la base. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una cadena para dar vuelta y tejo los 8 puntos, uno en cada espacio de cadena con medio punto. Ahí tengo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí tengo la primera vuelta. La segunda vuelta, una cadena, medio punto en el primer espacio. En el segundo hacemos el aumento y se teje 1, 2, 3, 4, 5. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí hacemos el aumento 9 y el último 10 medios puntos en la segunda vuelta. Voy a tejer la 2 sin aumento, los mismos 10 puntos en la vuelta 3, y en la vuelta 4 vamos a aumentar así como aumentamos en la vuelta 2 para tener 12 puntos en la vuelta 4. Ok, les voy a hacer más fácil este procedimiento de la suela. Aquí les voy a enseñar mis anotaciones. Estas son las primeras que hice para ver si me salía la medida y no. Entonces empecé de otra forma. Le voy a indicar cómo. Aquí están las vueltas. Estos son los números de las vueltas. Estas son desde la 1. Aquí está todas las vueltas, que son 47 vueltas en total. Voy a decirle, les voy a explicar para que hagan sus anotaciones. En la vuelta 1 son 8 puntos, en la vuelta 2 aquí se hace el aumento, van a ser 10. La vuelta 3 la va a tejer igual con los mismos puntos. En la vuelta 4 se va a aumentar 2 puntos. En la 5 son 12, los mismos que la anterior. En la 6 se aumentan 2 y son 14. Y así 7,
8, 9, 10 son 14. En la 11 se va a aumentar, son 16. Y de la 12 a la 16 son 16 puntos. En la 17 se va a disminuir 2 puntos de disminución. 18 y 19, 14 puntos. En la 20, 2 puntos de disminución. En la 21 y 22, los mismos 12 puntos. En la 23, 2 puntos de disminución. En la 24 a la 33 son 10 puntos. En la 34, 2 puntos de aumento porque aquí ya es el talón. 35, 12 puntos. De la 36 a la 42 son 12 puntos. En la 43 son 2 de disminución. En la 44 son 10 puntos. Y aquí 45, 46, 47 se van disminuyendo 2 puntos en cada vuelta. Y al final vamos a tener 4 puntos. Esta parte es el talón, donde estamos terminando. Y acá estamos empezando la punta de los dedos. Haga estas anotaciones, dele pausa al video y anótelo hasta la vuelta 10. Ahora voy a moverlo de la 10 a la 35. Dele pausa al video y haga sus anotaciones. Este es 14. Viene la misma rayita de arriba hasta aquí. Y en la 11 empieza la 16 hasta la 35. Dele pausa y anote. Y aquí de la 36 a la 47. Dele pausa y anote. Ya sabe cómo hacer el aumento. En el primer punto no se hace el aumento, se hace en el segundo punto para que esto no se haga como un abanico aquí en la orilla, sino se conserva un poquito más recto los lados. De esta forma. Le voy a decir en la vuelta donde esté para disminuir, le voy a indicar cómo lo haga si no sabe hacerlo. Y voy a seguir con las vueltas como les indiqué para terminar de esta misma forma que vamos a hacerlo. Aquí tiene la parte de adentro del pie. Van a ser las dos piezas iguales, nada más que una la vamos a dar vuelta para un lado y el otro para otro lado. Y así vamos a dejar estas dos vueltas para la parte de adentro. Hasta ahorita donde nos quedamos es la vuelta 4 con 12 medios puntos. Me gusta estar marcando cuando se va a repetir la misma vuelta con los mismos puntos para no estar contando y buscando el punto como aquí fue el aumento en estos dos puntos. Y ya de aquí estoy repitiendo de la vuelta 36 a la vuelta 42, 12 puntos. Y aquí voy a empezar a disminuir en esta parte. Aquí ya hice la disminución necesaria, pero les voy a indicar cómo se va a disminuir. Siempre empezando la vuelta con una cadena. Y vamos a hacer una disminución en este primer punto. 2 y se hace una disminución. Se tejen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y se hace la siguiente disminución de 2 puntos. 2 puntos en un solo punto y se hace un punto de disminución. Ahí está. Uno en cada lado.
Siempre se aumenta uno en cada lado y se disminuye igual, uno en cada lado. Así ya les mostré cómo se aumenta al inicio y cómo se va disminuyendo. Vamos a terminar esta pieza. Al final nos van a quedar 4 puntos en las 47 vueltas. Aquí voy a dejar un hilo suficiente para poder asegurar la punta. Y ahí están las dos piezas terminadas. Aquí les muestro cómo empezar la parte del frente. Aquí esta es la que vamos a empezar. Me estoy guiando por la anterior. Esta es la parte de adentro del zapato. Está en esta forma. Aquí empecé, esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Voy a empezar igual. Aquí voy a colocar el hilo de la parte de adentro hacia afuera, el gancho. Aquí lo voy a anudar, 2 nudos. Voy a tejer una vuelta con el medio punto. Empiezo aquí y una cadena en medio de cada huequito que tenemos, es una cadena y el medio punto. Así vamos a dar la vuelta hasta cerrar esta vuelta de base que vamos a terminar. Ok, aquí cierro la vuelta, tengo el último punto, voy a tejer la cadena y deslizo en el primer punto y ahí está terminado. Ahora lo que sigue, vamos a colocar la pieza, esta vueltita que tiene aquí primero y esta la tiene después. Esta está más abajo y esta está más arriba. Esto va para la parte de adentro del pie. En esta forma la vamos a colocar. Y aquí ya están perdidas las puntas. Ahí están bien anudadas y la pasé para la parte de abajo. Igual también la del talón. Ahora, para hacer las cosas más seguras, que no se nos corra el tejido, le voy a colocar alfileres. No entran del todo, pero más o menos ahí sí se sostiene el tejido para que no se mueva. Y ya libremente lo va uno uniendo. Ahí está. Esto va a ir aquí unido. Ahora lo que vamos a hacer, empezamos aquí para la parte de adentro y hay que darle vuelta al gancho para facilitar mejor. Quizás les va a costar un poquito de trabajo, pero si no sabe muy bien manejar esto, tiene que tener paciencia. Aquí adentro del medio punto y vemos un lacito. Ahí está, en medio de los dos medios puntos. En el medio punto hay que poner el gancho de alguna forma para que pueda entrar y salir sin ningún problema. Aquí está el medio punto y así vamos a seguir. Y esto se avanza rápido sin ninguna preocupación de los puntos, solamente agarrando los lacitos de la parte de la suela, el punto, ahí lo tengo. Mire qué rápido se hizo esto y queda muy firme y así va a ir quedando. Todo alrededor vamos a hacerlo igual, que no se mueva el tejido para que tenga bonita vista esto terminado. Aquí terminé hasta el primer punto, deslicé donde empezamos a unir la suela. Aquí ya está toda completa. Vamos a empezar a tejer aquí donde nos quedamos en el punto deslizado, tejiendo
de un lado a otro hasta tener la parte del frente. Voy a empezar a tejer medios puntos, empezando sin cadena en el primer punto. Voy a tomar solamente un lacito, es un medio punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este es el último. Esta es la vuelta con 8 medios puntos. En el siguiente espacio vamos a deslizar para cerrar la vuelta. Y ahí están los 8 puntos. Para levantar la siguiente vuelta, deslizamos en el siguiente espacio, deslizo, le doy vuelta al tejido. En este punto que deslicé, ahí lo voy a dejar, y en el siguiente tomamos los dos hilos del punto anterior y empezamos con el primer medio punto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en esta parte tejo 9 y deslizo. En el siguiente punto voy a deslizar tomando un hilo solamente, ahí deslizo para cerrar la segunda vuelta con 9 medios puntos, y en la siguiente deslizo para levantar la tercera vuelta y regreso. Esta es la tercera vuelta. Este es el punto deslizado, y en el siguiente empiezo a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Solamente un punto se está aumentando en cada vuelta, y aquí deslizo en el siguiente punto para cerrar la vuelta 3. Deslizo solamente, ahí está, cerrada la vuelta 3, y empiezo la 4 deslizando en el siguiente punto para levantar la vuelta. Este es el punto deslizado, y vamos a empezar en el siguiente a tejer el primer punto de los 11 que necesitamos en la vuelta 4. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
deslizamos en el siguiente punto. Este es para cerrar la vuelta 4. Ahí deslicé y deslizo en el siguiente para empezar a tejer la vuelta. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. La vuelta 5 con 12 medios puntos en la vuelta 5. Y así vamos a estar aumentando un punto en cada vuelta. Estoy en la vuelta 14. Aquí voy a hacer el aumento 1 en cada lado, aparte del que se hace normalmente. Este es el primer punto que se teje. En este mismo hago el aumento y aquí tenemos 2 puntos y sigo en cada punto hasta terminar la vuelta 15. Voy a tejer 2 puntos en un solo punto. Aquí termino la vuelta 15. Este es el último punto. Voy a tejer 1 en el mismo punto. Ahí están 2 puntos. Deslizo para terminar la vuelta 15 y deslizo el siguiente en forma regular. Ahí está un punto de aumento en cada lado. Esta es la 15. Voy a tejer 2 vueltas sin aumento, 16 y 17, y en la 18 voy a aumentar. 19 y 20 no aumentamos, y en la 21 se aumenta igual un punto en cada lado, así como la 15. En la 15, en la 18 y en la 21 vamos a aumentar un punto en cada lado, y son los únicos aumentos que se van a hacer. Vamos a tejer hasta la 21 y les voy a decir cuántos puntos vamos a tener en la vuelta 21. Hasta la vuelta 27 tejí con 34 puntos. De la vuelta 28 a la vuelta 34 los mismos puntos. Para tejer los mismos puntos empiezo con este primer punto y en cada espacio vamos a tejer el medio punto, y así vamos a tener los mismos puntos que la vuelta anterior. De la 28 a la 34 no vamos a aumentar, y esta es la vuelta 34 que estoy tejiendo con los mismos puntos, que son 34. Aquí me falta solamente un punto para los 34 y es este. Aquí lo tenemos, el último punto, y deslizo en el siguiente espacio que tenemos. Como no se puede doblar el tejido, tenemos que buscar la forma de cómo cargar el gancho. Aquí tengo el punto y voy a contar. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí tengo 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34. Y este es el punto deslizado. En el punto deslizado es donde no vamos a tejer el punto para no aumentar. Automáticamente ahí no se aumenta ya. Vamos a empezar a tejer aquí el primer punto para tejer alrededor en la parte de atrás. Así vamos a terminar las vueltas sin aumento. Pero ahorita, como vamos a hacer la vuelta, voy a quitar el punto deslizado.
para empezar la parte de abajo, pero solamente esta última vuelta, la 34. Aquí empiezo con el medio punto. En cada espacio lo vamos a tejer el medio punto, tomando la cadenita que tenemos de la suela. Así vamos a llegar al siguiente lado para terminarlo esta primera vuelta, sin olvidar que en medio de cada medio punto va un punto y en cada medio punto va el medio punto. Si lo hacemos en cada cadenita, ahí está el punto que debe de ir haciéndose en esta primera vuelta. Ok, aquí voy a cerrar la primera vuelta de la parte de atrás en el primer punto, que es este que tenemos aquí. Aquí lo deslizo, aquí tejimos en el último punto, ahí está deslizado, y deslizo uno para levantar la vuelta. Le doy vuelta al tejido y paso el hilo al frente. Ahí está el hilo en la parte del frente y sigo en el último medio punto. Esto ya es más rápido porque ya levantamos la primera vuelta. Así vamos a continuar. Aquí tengo 54 puntos. Puede tener 52 también igual en este espacio que tenemos de la parte de atrás, porque eso lo podemos ir reduciendo. Y ahí está la segunda vuelta. Voy a deslizar al siguiente punto para levantar la tercera vuelta. Le doy vuelta al tejido por la parte de frente. Voy a tomar el hilo y empiezo en el primer medio punto y ahí vamos a seguir. Ahorita les voy a mencionar cuántas vueltas vamos a hacer así, terminando y empezando de ida y vuelta. Al terminar cada vuelta se va a tejer este punto. Aquí está el medio punto, deslizamos igual y en el siguiente para levantar la vuelta, aquí doy vuelta al tejido y al hilo lo pongo en la parte de atrás y empezamos en este punto a tejer el primer medio punto y así seguimos en cada vuelta. Tejí hasta la vuelta 11. Tengo 54 puntos de lado a lado en la parte de atrás, solamente 54 puntos. Si tiene más puntos aquí en la parte de atrás, aquí yo tenía 1, 2, 3 puntos más, aquí los disminuí, es 1, 2 y 3. En la vuelta que teje uno al lado derecho, ahí hace uno la disminución, 3 puntos, disminuí aquí y aquí tengo 54 puntos. Ahora lo que voy a hacer, empezar la vuelta 12, esta es la vuelta 11, como ya les mencioné es de lado a lado. Vamos a empezar a tejer aquí, aumentando 4 puntos en esta parte del frente, porque si se necesita, está más angosto este lado. Aquí empiezo con el primer punto sin hacer cadena, es 1, 2, 3 y hago un aumento
Ahí está en el mismo punto, 2 medios puntos, y sigo con 3, 1, 2 y 3, y aquí hago un aumento y de nuevo 3, y un aumento. Y termino con 2 puntos nada más, 1 y 2, con 2 puntos al frente. Ahí está. Aquí tenemos 54, vamos a disminuir 4 en cada lado. Aquí tenemos 27 y 27, vamos a dividirlos en cada lado, 27 y 27, y vamos a disminuir 4 en cada lado. Cada 5 puntos vamos a hacer una disminución y voy a empezar en esta parte de aquí a hacer la disminución. Aquí tengo un lacito, el siguiente. Ahí está una disminución y voy a tejer, es 1, 2, 3, 4 y 5, y hago una disminución y así vamos a seguir. Aquí tengo 2 disminuciones, nos faltan 6 puntos para disminuir. Cada 5 hacemos una disminución. Voy a terminar la vuelta 12. Aquí tengo el último punto de disminución y 5 medios puntos. Hago el siguiente punto para disminuir. Y aquí tengo 2, es 1, 2 y 3 puntos. Y aquí voy a cerrar la vuelta en este medio punto. Y aquí empiezo la primera vuelta de la parte de arriba. En este punto tengo 3 cadenas para el primer punto alto y en cada punto se va a tejer un punto alto. Vamos a tener un total de 64 puntos altos en esta primer vuelta. Aquí termino la primera vuelta de punto alto. En la tercera cadena deslizo y vamos a empezar la segunda vuelta. Aquí para hacer la parte de arriba, desde la vuelta 2 se va a empezar a tejer con el gancho 3.25 milímetros. Por la parte de atrás, el punto alto de 3 cadenas, deslizo y tejo 3 cadenas para el primer punto alto. Por la parte del frente, el siguiente punto. Por la parte de atrás, por el lado del frente, y así vamos a ir formando un punto por la parte de atrás y un punto al frente. Así vamos a seguir. Ok, aquí no conté los puntos
ya terminando la vuelta, solamente los medios puntos los calculé como 64. Aquí no sé por qué tengo uno más, quizás no los conté bien, pero así pasa. No hay problema porque voy a pasar uno y el que sigue es el que se teje enfrente del punto, y ya este ya no se nota que está sin tejer, y ya en la tercera cadena deslizo y ahí está. Así como empezamos y terminamos la vuelta deslizando el punto en la tercera cadena, vamos a seguir en las siguientes vueltas en esta misma forma, el primer punto y el siguiente punto. Y aquí ya tenemos la forma de la bota. Aquí se le va a dar lo largo que guste, que necesite, según también el material que tenga. Aquí le voy a dar todo lo largo que me guste. Tejí 20 vueltas en total en la parte de arriba. Aquí solamente lo deslicé en el punto por la parte de atrás, como si fuera a empezar la vuelta siguiente. Y aquí perdí la punta. Son 20 vueltas. Usted va a decidir cuántas vueltas, y como este hilo está como más gruesecito, queda muy firme. Y así como hice una, hice la otra y ahí las tengo las dos terminadas. Queda muy bonito en la parte de atrás, también hace muy bonita forma. Ahí la tenemos. Aquí le muestro los lados, qué bonita forma hace la unión de cada vuelta al ir uniéndola. Hace una forma muy bonita, muy cerradita. Ahí está, está preciosa. Espero que le haya gustado. Si es así, comparta el video. No se le olvide suscribirse. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.